Bueno, buenas tardes. Empezamos entonces la tercera mesa de este coloquio sobre barroco, crítica y capitalismo. Tengo el gusto de moderar la mesa en la que van a participar Andrés Sanz de Cecilia y también Andrea Torres Gaxiola, que está ella aquí con nosotros. Andrés se va a conectar vía Zoom, va a hacer su participación. Vamos a empezar entonces con la ponencia de Andrea, que tiene por título El Capital, una obra barroca. Andrea Torres Gaxiola, filósofa y traductora, doctora en filosofía por la UNAM y profesora del Colegio de Filosofía de la misma universidad, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus campos de docencia e investigación se centran en las relaciones entre la filosofía política y la teoría crítica, la obra de Karl Marx y el feminismo marxista. Es coeditora del libro titulado El Capital, ensayos críticos. Ha traducido 2 libros del inglés, Transcrítica sobre Kant y Marx de Kojin Karatani y Descolonizar la dialéctica de George Cicciarello Maher. Y es autora del libro La técnica del capital, ensayos sobre Bolívar, Echeverría y Karl Marx. Bueno, tengo el gusto, entonces, Andrea, te paso el micrófono. Bueno, pues como vamos retrasados, voy a comenzar con la lectura del texto. En su texto, El discurso crítico de Marx, Echeverría considera que este filósofo inaugura la teoría crítica. Esta, a su modo de ver, se manifiesta con claridad en su obra culmen, El Capital, y la caracteriza como un discurso que se enfrenta a la narrativa que justifica la realidad del capitalismo, una realidad en crisis, y cito a Echeverría. El discurso crítico habla desde la experiencia de la crisis. Fin de la cita. Por otra parte, en la modernidad de lo barroco, Echeverría caracteriza la actitud barroca como un comportamiento que surge desde esta misma experiencia. Al respecto sostiene, y lo cito, la sabiduría barroca es una sabiduría de la catástrofe. Fin de la cita. A partir de estos 2 planteamientos, nos interesó estudiar la relación posible entre el Capital, el libro, y el discurso barroco, es decir, indagar si es posible pensar al texto de Marx como una obra barroca. La obra del Marx joven claramente adoptaba una postura romántica frente al capitalismo, en particular por el hecho de que en ella se manifiesta un ímpetu revolucionario que guía su discurso. En cambio, en el Marx maduro no aparece ya este optimismo, más bien se trata de un Marx que a simple vista es economicista y cientificista, donde se halla entonces la potencia disruptiva de su obra. Kojin Karatani sostiene que en el Capital no encontramos un camino claro para el movimiento revolucionario. No encontramos tampoco una propuesta política que abra un panorama postcapitalista. Así, por ejemplo, y cito a Karatani, el Capital de Marx no revela la necesidad de una revolución, solo presenta la necesidad de la crisis. Y la crisis, a pesar de que es la enfermedad peculiar de la economía capitalista, es el catalizador de su desarrollo incesante. Fin de la cita. Más adelante, dice y cito, si el capital ha sido un tanto rechazado por los mismos marxistas, se debe a la dificultad de encontrar una posibilidad revolucionaria en él. Fin de la cita. Lo que encontramos entonces es más bien un estudio sobre la necesidad del capitalismo de autorreproducirse y sus crisis recurrentes. Por otra parte, Frederick Jameson considera que el capital nos presenta una paradoja porque no llega a una conclusión política, porque tampoco hallamos en él una teoría política que se ofrezca siquiera el esbozo de un futuro socialista. Lo que descubrimos es solamente una idea indiciaria de dicho futuro, la asociación de productores libres, y otro indicio del movimiento revolucionario, la expropiación de los expropiadores. Fin de la cita. Por su parte, Bolívar Echeverría considera
que en el Capital, como se ha dicho, se inaugura el discurso crítico de la modernidad capitalista. En efecto, en este texto es posible constatar que la dimensión de lo político ha desaparecido debido al surgimiento del dinero como un nuevo dispositivo de socialización. Se trata de una era en la que el sujeto social se ha atomizado, se replica a sí mismo en un sinfín de propietarios privados que solo pueden reconstituirse como una unidad social gracias al intercambio mercantil. Cada mercancía es a la vez un dispositivo de socialización y politización, así como de reproducción, es pues una forma social natural y forma social abstracta. En estas condiciones, en las que el sujeto político está atomizado y cosificado, una actitud romántica, como la que el joven Marx expresa, donde se exalte la voluntad del sujeto de dar forma a su socialidad, parece limitada y destinada al fracaso. Por otra parte, toda teoría normativa que positiva y realistamente construya las normas para una sociedad alternativa es siempre ingenua. Toda pretensión científica del discurso comunista es una ilusión. En cambio, de acuerdo con Echeverría, en la obra de Marx se construye un discurso anticapitalista, que debe siempre ser, como cito, un discurso negativo, un discurso crítico, que ensalce el principio reprimido del capital, los usos espontáneos que se configuran en él. Fin de la cita. Se trata, señala, de una obra que se monta sobre teorías positivas para desmistificarlas. De manera interesante, Echeverría caracteriza el proceder del etos barroco de una manera muy similar a la del discurso crítico. Por ello, nos pareció pertinente estudiar la relación del discurso crítico de Marx y el criticismo barroco. Para mostrar que El Capital es una obra barroca, intentaremos en primer momento caracterizar el etos y su método, y posteriormente entraremos en un breve análisis de la obra de Marx. La modernidad es para nuestro autor un proyecto civilizatorio que tiene como finalidad alcanzar la autonomía frente a la violencia de la naturaleza. Sin embargo, este objetivo se logró por medio del capitalismo. Así, el desarrollo técnico y racional que acompañó a la modernidad trajo consigo una reorganización de la sociedad que contradijo los objetivos del proyecto moderno. En efecto, Echeverría considera que la modernidad logró alcanzar la independencia frente a la naturaleza y la abundancia por medio de la producción de una escasez artificial. Artificial porque es provocada no solo por las técnicas del capital, sino también por las políticas de acumulación que dieron lugar a las ciudades industriales. La crisis es por ello la esencia misma de la modernidad capitalista. La crisis no es un momento excepcional, sino un proceso recurrente y necesario para la acumulación. El conflicto, así, viene del hecho de que la subjetividad espontánea fue sustituida por el mercado, en donde la conexión entre las capacidades productivas de una sociedad y sus necesidades de consumo nunca está en equilibrio. La crisis social es, en cierto sentido, el fundamento de la sociedad moderno-capitalista. Para Echeverría, esto significa que el sujeto social se ve imposibilitado de actuar y debió ceder paso al capital. Se trata de una crisis profunda de lo político en la que el sujeto automático sustituye a las subjetividades espontáneas. El barroco es por ello el discurso apropiado para comprender la tragedia del hecho capitalista. El comportamiento barroco es una actitud que no se identifica con el capitalismo, sino que lo niega. Lo vive siempre como un proceso que es ajeno, pero es consciente del conflicto. Al mismo tiempo, acepta su sometimiento a él. Así es a la vez una actitud sumisa y rebelde. Su rebeldía consiste en que, y cito, defiende el aspecto cualitativo o la forma natural de la vida, incluso dentro de los procesos mismos en que ella está siendo atacada por la barbarie del capitalismo. Fin de la cita. Al aceptar la contradicción del capital, busca liberarse de esta, reproduciendo en un segundo grado las subjetividades espontáneas. Es un etos de resistencia, pero en el interior del hecho capitalista. Toma su nombre del arte barroco porque este es ornamentalista, rebuscado, ritualista y escapista, adjetivos que se contraponen a la axiología calvinista del capital, eficiencia,
simplicidad, secularidad y realismo. Por ello, el arte barroco sirve para comprender una actitud frente a la modernidad que a la vez que acepta su tragedia, busca invertir y con ello desrealizar la lógica acumulativa del capitalismo. Es por esto un neto rebelde de resistencia. Al montarse sobre la realidad y exaltar el valor de usos como el objetivo del intercambio, logra con ello descentrarlo, desrealizarlo. Así, cito Echeverría, se trata de una estrategia que acepta las leyes de la circulación mercantil a las que esa corporeidad sacrifica, pero que lo hace al mismo tiempo que se inconforma con ellas, las somete a un juego de transgresiones que las refuncionaliza. Fin de la cita. El método barroco avanza por medio de lo que Echeverría llama el principio de donación de forma. Esto significa que a su modo de ver, en el arte barroco la forma se emancipa y crea con ello una temporalidad, un drama y una teatralización autónoma. Se trata, en las condiciones capitalistas, de una técnica que, dado el desfondamiento del sujeto social y de su facultad de reconstituir una dimensión cualitativa, lo hace en un segundo grado. Busca restituir las formas naturales espontáneas, exaltar los usos y con ello las subjetividades, pero en un grado ficcional. Así, el método barroco es el siguiente. 1. Es una representación de segundo orden. 2. Se monta sobre otros cánones, es decir, se trata de una representación que exacerba esta facultad a través de una serie de juegos y complicaciones. 3. Reconstituye el drama propio del objeto que está representando. Y 4. La intención del comportamiento barroco es elegir esa tercera alternativa que no puede ser. En el caso del etos barroco, se trata de la posibilidad de restituir al sujeto político su capacidad de dar forma, trascendiendo la contradicción del capital. Hemos dicho que, para nosotros, la obra culmen de Marx toma esta actitud y sigue el método barroco. Marx sostiene en el prefacio de dicha obra que de lo que se trata es de, y cito, exponer adecuadamente el movimiento de lo real, de reflejar idealmente la vida del objeto. Fin de la cita. El objeto es el capital y lo que busca es representar su fuerza, su proceder, su movimiento. La representación del movimiento de la riqueza capitalista debe realizarse a través del método dialéctico, como se ha dicho una y otra vez. Pero además, a nuestro parecer, debe también exponer cada momento del desarrollo del capital, desde la mercancía hasta la ley general de acumulación, a través de una forma del discurso que sea apropiada a su drama. Esto es lo que uno constata al leer este libro. Es decir, lo que en el Capital advertimos en su lectura es un constante cambio en el estilo narrativo a medida que se ataca una nueva forma de la riqueza capitalista. La mercancía, la forma dinero, el capital, requieren cada uno de un tratamiento apropiado a su naturaleza. De acuerdo con nuestra perspectiva, al menos 4 son las estrategias narrativas utilizadas por Marx. La mercancía se expone analíticamente, al modo de un físico, como señala en el prefacio. La forma valor, en cambio, se expone genealógicamente. El capítulo del dinero utiliza el método dialéctico para destacar el movimiento, la metamorfosis del valor. Y por último, en el capítulo sobre la jornada laboral, Marx se vale de la narrativa histórica y la crónica. Vemos aquí que el filósofo de Treveris está procediendo por medio de lo que Echeverría llama la donación de forma. Es sumiso y rebelde a la vez en el sentido dicho anteriormente. Encontramos, en primer lugar, la quiesencia de la realidad del capital. En segundo lugar, también encontramos una voluntad de resistencia, de disrupción del discurso apologético, es decir, de la economía política. El capital inicia con el estudio de la mercancía, con la forma celular de la riqueza social. Por ello adopta aquí un método analítico. Y cito a Marx: es más fácil estudiar el organismo desarrollado que las células que lo componen. Cuando analizamos las formas económicas, no podemos servirnos del microscopio ni de reactivos químicos. La facultad de abstraer hace las veces del uno y los otros. Sin embargo, no solo es un simple análisis de la anatomía de la mercancía.
En este capítulo, Marx logra optar por un tercero excluido que no está presente en las disyuntivas que nos ofrece el discurso económico. Para ejemplificar esta actitud, tomaremos la lectura que hace Koji Karatani. En efecto, de acuerdo con el economista japonés, y lo cito, la diferencia entre Ricardo y Bailey puede identificarse como la del racionalismo y el empirismo. La teoría del valor de Ricardo se basa en el insumo de sustancia de trabajo y fue alterado por la aproximación escéptica de Bailey. Marx descubrió la forma valor. Fin de la cita. Ricardo sostenía que el valor de una mercancía le era inmanente debido al insumo de trabajo. Bailey, en cambio, defendía la idea de que el valor solo surge en el acto de intercambio. Para Karatani, Marx contrapone y acepta la paralaje entre estas dos posiciones y con ello descubre la forma de manifestación del dinero en el sistema mercantil. Así, para Marx, el valor no es ni evanescente ni sustancial. El valor solo existe en un sistema de intercambio formal al que llamamos sistema dineral. Vemos aquí lo que Echeverría señala cuando se refiere a la actitud barroca. No se conforma con la disyuntiva, el valor existe, el valor no existe. Al estudiar la forma de manifestación del valor anteriormente, Marx utiliza el método genealógico. Para él, este método es fundamental porque, y lo cito, lo que aquí se trata es de llevar a cabo una tarea que la economía burguesa ni siquiera intentó, a saber, la de dilucidar la génesis de esa forma numeraria. Fin de la cita. Marx busca comprender la función social que el dinero cumple en el sistema de intercambio. En última instancia, intenta discernir por qué las mercancías no se intercambian directamente, por qué el trueque no es la norma. Así, Karatani señala que, y lo cito, podemos decir que siguió el mismo método que Hobbes había empleado para explicar la génesis del soberano del Estado. La similitud entre la explicación de Hobbes y la de Marx reside en que ambos no son estudios históricos, sino que se basan en un experimento mental. Así, imagina cómo ocurriría un intercambio directo, mercancía por mercancía, sin la mediación del dinero para, con ello, llegar a comprender cuál es la función de este. Llega así a representar el primer momento trágico del capitalismo, el fetichismo de la mercancía. Finalmente, otro ejemplo interesante que nos muestra la voluntad de formalización en la obra de Marx es su intento por comprender la naturaleza de la extracción del plusvalor. Acostumbrado ya a resolver acertijos lógicos, el lector del Capital, al entrar al capítulo sobre la jornada laboral, siente cierto vértigo. Pero para el autor del Manifiesto Comunista, en este momento lo esencial es mostrar la bestialidad del hecho capitalista. Por ello, transforma su estilo narrativo de manera radical. Incluso deja el discurso económico-filosófico de lado. Abandona la referencialidad directa a los economistas políticos y elige en su lugar tomar como base la crónica de los inspectores de fábricas ingleses. El objetivo es estudiar la nueva temporalidad sobre la que está fundamentada la valorización del valor. Es decir, comprender la jornada laboral. Esto es, la brutalidad de la vida cotidiana que se despliega en el capitalismo. Con ello desfonda la idea de una sociedad civil, es decir, de una sociedad civilizada, en la que los sujetos son antes que nada personas de derecho. Ataca la idea de que el intercambio mercantil es un intercambio basado entre iguales, y cito a Marx, derecho contra derecho, signados ambos de manera uniforme por la ley del intercambio mercantil. Entre derechos iguales decide la fuerza. Fin de la cita. Nuestro objetivo era mostrar que el discurso crítico de Marx es un discurso barroco. Así, consideramos que lo es por las siguientes razones. En el Capital es posible constatar, y cito a Echeverría, una desviación esteticista de la energía productiva. Fin de la cita. Primero que nada, porque su discurso se monta sobre el discurso de los economistas, al cual busca descentrar. Después, un discurso negativo. En segundo lugar, a lo largo de su texto, el filósofo alemán cambia una y otra vez la forma del discurso sobre la base del canon filosófico. En tercer lugar, Marx siempre resalta el drama inmanente al capital, que consiste desde una visión general en que en esta sociedad no hay un espacio para agentes morales o políticos. Se trata de una sociedad fetichista subsumida al sujeto capital.
Por último, en el texto, como se ha mostrado, existe siempre la intención de trascender la disyuntiva que ofrece la economía política. Optar por una tercera vía, una tercera representación. Así, da lugar a un espacio para la construcción de lo cualitativo. No hemos tenido la oportunidad de entrar en detalle en el análisis de las formas del discurso que se engarzan en esta obra, pero sí hemos brevemente mostrado que el autor del manifiesto opta por una forma discursiva distinta una y otra vez. Para analizar la naturaleza de la mercancía, utiliza el método analítico. Para estudiar la forma-valor, el genealógico. El estudio de la subsunción formal del trabajo al capital, es decir, del sometimiento de los trabajadores a la forma de producción capitalista, requiere, en cambio, una representación histórica y narrativa. Lo que permite el barroquismo del capital es mostrar que la resistencia al capitalismo puede constituirse, en un primer momento, de manera ficcional, es decir, en el discurso, siempre con la finalidad de confrontar la apologética del discurso económico. De acuerdo con Echeverría, toda propuesta positiva de construcción de una alternativa siempre será confrontada por su carácter ilusorio o inviable sobre la base de una racionalidad instrumental. Por ello fracasan o se transforman en apologías. En cambio, la actitud barroca sí defiende la capacidad de dar forma a la vida humana y lo hace no en una dimensión material, sino, primero que nada, en una dimensión de segundo orden. Este comportamiento, como se ha dicho, se corresponde para nosotros con la manera en que Marx expuso sus investigaciones sobre la realidad capitalista. El constante giro en el método y tono del discurso, y poniendo estilos uno tras otro, le permitió construir un contradiscurso, un discurso crítico. Y bueno, Muchas gracias. Ya está Andrés en línea. Si quieren que expongan él y las preguntas. Pueden primero preguntas y como quieran. Pues yo digo por él, ¿no? Sí, por ahora ya que pero no sé cómo vean. Sí, como quieran. Sí, bueno. Bueno, gracias Andrea. Entonces, Andrés ya está conectado con nosotros, te agradecemos, lamentamos la hora que estás del otro lado del Atlántico, creo, ¿no? Entonces, vamos a una breve presentación de Andrés para darle el micrófono. Andrés nos va a hablar de las temporalidades de la forma social natural. Ajá. Andrés Sáenz de Sicilia es doctor en filosofía por el Centro de Investigaciones en Filosofía Moderna Europea de la Universidad de Kingston, Londres. Es profesor asociado en la Universidad de las Artes de Londres. Sus líneas de investigación incluyen el idealismo alemán, el marxismo, la teoría crítica y la estética, así como la obra de Bolívar Echeverría. Su nuevo libro, un estudio del concepto de subsunción en Kant, Hegel, Marx y más allá, será publicado por Brill el próximo año. Entonces, Andrés, gracias por conectarte y te damos el micrófono entonces. Y literalmente lo pasamos para que se oiga. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Afortunadamente hemos superado las dificultades técnicas y aquí estoy. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este coloquio, a la invitación a intervenir y al haber hecho posible mi contribución de forma virtual. Es un placer formar parte de este evento. Lo que quiero hacer hoy en esta presentación es desplegar algunas reflexiones sobre la forma y el tiempo, y en particular, cómo la relación entre forma y tiempo adquiere una configuración peculiar en nuestro presente capitalista, así como algunas de las implicaciones políticas de ello. Una de las contribuciones teóricas más significativas de Bolívar Echeverría a la comprensión de las sociedades modernas radica en su repensar radical del concepto de forma, sobre todo en su desarrollo del concepto de la forma social natural. Lo que está en juego en este concepto es el intento de pensar forma
de manera coherente y consecuente sobre una base materialista, una exigencia que la arranca de su caracterización metafísica clásica. De acuerdo con la tradición dialéctica hegeliana, para Echeverría, las formas de las cosas se constituyen tanto relacionalmente como procesualmente, en lugar de ser presencias simplemente dadas, estáticas, autosuficientes y sin mediación. Pero al mismo tiempo, desde la perspectiva de su particular lectura del materialismo de Marx, tales relaciones y procesos que constituyen las formas no son de cualquier tipo, más bien pertenecen siempre al orden de las prácticas sociales y metabólicas con las que las comunidades humanas desenvuelven sus interacciones entre sí mismos y con la naturaleza. Es decir, las formas de las cosas están determinadas por los actos productivos que las hacen nacer, por lo que un análisis de la forma exige un análisis de estos procesos de producción y de las relaciones sociales y aparatos técnicos que los estructuran. Esto implica una circunscripción mundana de los posibles contornos y eficacia de la forma, así como la lógica de su producción, su permanencia y descomposición. Se trata de lo que Echeverría, siguiendo a Marx, llama la forma natural, o con más precisión y una inflexión dialéctica, la forma social natural de los fenómenos y objetividades sociales. Para Echeverría, la forma social natural se caracteriza por una composición inestable, escindida por los ritmos disyuntivos de los procesos de producción y reproducción social y su lógica transnatural de la negatividad. En ausencia de un creador divino, toda forma, en el contexto de las sociedades humanas, deriva su carácter determinada de la negociación metabólica de la materia por parte de sujetos activos. Empero la vida de todo ser viviente se define por la confrontación que tienen con el medio natural con el que intercambia materia y energía. Lo que es único en la forma en que este metabolismo ocurre en el caso de lo humano es la inestabilidad y maleabilidad, la característica evanescente de la forma de la confrontación, así como la determinación necesariamente social de dicha forma. La actividad de estos individuos sociales está coordinado colectivamente según cualquier lógica social de producción y reproducción que rija sus vidas y establezca los fines y medios de su actividad de formación, tanto como el uso y el consumo de las formas. Lo que Echeverría destaca, pues, siguiendo a Heidegger y Sartre, es la experiencia fundamental de la libertad operando en esta confrontación con la naturaleza. Una libertad para determinar las formas de la propia confrontación como heterogéneas a las que se encuentran dadas en un estado natural, que también supone formas que se han heredado históricamente en el sentido de una segunda naturaleza. Esta condición de ser condenado a la libertad implica trabajar en y transformar la propia naturaleza de su humanidad, su esencia, a través de un proceso de aculturación, cuya lógica es irreductible a la misma naturaleza cuando se concibe en los términos puramente naturales del ser orgánico, de la animalidad humana. Es este extraño y singular estatus de la acción humana, como a la vez natural y no natural, lo que imprime su carácter a los productos de esa acción, como formas socio-naturales.
La forma social natural, concebida genéricamente, está así atado a, en primer lugar, la estructura peculiar del trabajo humano, como actividad proyectiva de formación de forma, como negatividad sartreana, una apropiación y trascendencia de lo dado. Como característica exclusivamente humana, por el trabajo se distingue por su singular estructura temporal, en la que el planteamiento espontáneo y consciente de un telos precede y determina su realización concreta. La conceptualización anticipada de los resultados del trabajo, el ideal proyectado que impulsa y guía el proceso, es para Marx lo que distingue el peor arquitecto de la mejor de las abejas. Como explica Marx en El Capital, al final de todo proceso de trabajo surge un resultado que ya había sido concebido por el trabajador al principio y que por tanto existía idealmente. El hombre no solo efectúa un cambio de forma en los materiales de la naturaleza, sino que también actualiza su propio propósito en esos materiales. Esta subordinación no es un mero acto momentáneo, aparte del esfuerzo de los órganos de trabajo, se requiere una voluntad decidida para toda la duración del trabajo. En segundo lugar, la forma social natural está atado también a la reproducción social como la unidad totalizadora y sincronizando de cada instancia de estos actos de trabajo, de la formación de las formas, en una negociación compleja entre la repetición cíclica y la transformación experimental de la vida social. Sea cual sea la forma histórica y cultural que adopte, la condición mínima básica de la persistencia de un conjunto social en el tiempo es la reproducción de sus miembros individuales, así como de sus medios materiales, técnicos y institucionales de existencia colectiva. Sin embargo, como señaló Hegel, la reproducción humana no obedece simplemente un ciclo de repetición constante, sino que también se desarrolla convirtiéndose en algo distinto de lo que era según una lógica única de comportamiento que trasciende las determinaciones naturales y altera los ritmos naturales. Lo que surge aquí es una temporalidad de metabolismo socionatural, marcado a la vez por la experiencia de la libertad y la necesidad, cuya expresión objetivo es la forma social natural. Sin embargo, y a pesar de ese esquema bastante genérico, tales ritmos y dicha negatividad propios del metabolismo social natural no son simples ni inmutables. Toman figuras concretas que varían según las condiciones históricas dentro de las cuales aparecen. Por eso, la forma, entendido dentro de este marco teórico materialista, deben también ser comprendido en su especificidad histórica, en relación a su fundamento en el conjunto de prácticas reproductivas que determina las tendencias repetitivas y innovadoras guiando el metabolismo social. Se trata aquí de un ritmo análisis de los fenómenos sociales, tomando prestada la formulación de Henri Lefebvre, que se esfuerza por trazar un camino entre dos predeterminaciones igualmente ahistóricas de la temporalidad de la forma. Por un lado, la aseveración de Herder
que no hay dos cosas mundanas que tengan la misma medida de tiempo. Y por otro lado, cualquier metafísica abstracto de la generación y el descenso de las cosas. Rechazando ya sea el místicamente singular evento de la existencia objetiva o el naturalismo correlativo de la repetición mecánica, la tarea que se abre con este marco es la extracción conceptual a partir del denso flujo del devenir histórica de las figuras específicas del patrón temporal y la distribución rítmica que rigen la consistencia del presente. Si, como insiste Koselleck, cada secuencia histórica contiene elementos lineales y recurrentes, un análisis materialista de la forma debe delinear conceptualmente la tensión de mantenimiento y transformación dentro del proceso social y cómo esa tensión llega a expresarse dentro de la objetividad del objeto. La noción de objetividad que está en juego aquí es irreductible a cualquier versión empirista o realista de inmanencia material no mediata. Su comprensión sería más bien parecido a desbloquear lo que Adorno denomina el proceso almacenado en el objeto o su desreificación. Ese desbloqueo revela el proceso de su constitución, no como una suave trayectoria teleológica desde la concepción hasta la actualidad, sino como un proceso marcado por contradicciones heterogéneas, fuerzas antagónicas y aspiraciones reprimidas. En lo medular de la forma socionatural o de la objetividad como tal, hay una tensión o carga histórica entre sus figuras establecidas y las posibles, fallidas o aún no probadas. Más allá del reconocimiento, entonces, de una mera especificidad histórica de la consistencia de la forma, periodizada como modos de objetividad epocalmente dominantes correspondientes a tipos de sociedad, también debemos reconocer la articulación coetánea de múltiples temporalidades que subsisten dentro de ella. Basándose en la noción de Koselleck de sedimentos del tiempo y la dialéctica temporal multicapa de Ernst Bloch, la elaboración conceptual de esta articulación de tiempos proporciona la clave para captar la concreción temporal de la forma social natural. En el sentido de concreción compartido por Marx y Hegel, una unidad de diversas determinaciones. Esta unidad no solo combina múltiples velocidades y escalas temporales, como una multiplicidad cuantitativa, sino también direcciones y orientaciones variadas y contrarias, una multiplicidad cualitativa. La lógica transnaturalizadora de la reproducción da lugar a una torsión del tiempo social entre temporalidades cíclicas y transformacionales. Los supuestos lineales, teleológicos y eurocéntricos siguen guiando las concepciones sobre cómo resolver las tensiones entre estas dos tendencias temporales, reduciéndolas a un único principio totalizador o dinámica ideal de progreso. Desvincular la idea del tiempo social de estos supuestos requiere nuevos modelos de cómo se estructura el tiempo social en la modernidad, como algo plural y no monista, en el que interactúan diversas temporalidades, pero que siguen siendo irreductibles a un tiempo singular dominante.
La forma social natural existe, pues, en una tensión dialéctica a un mismo tiempo como elementos determinados funcionalmente estáticos y como activo en un proceso de realización, cambiando constantemente, dinámicos. Una coherencia a través de innumerables metamorfosis. Esta tensión y transición constante produce el estado de perenne inacabamiento que es propio de la significación de los entes históricos. La condición nunca acabada de su ser social al mismo tiempo en que establece una constelación de posibilidades o campo de fuerza en las cuales se mueven. En este campo de fuerza que fundamenta la actualidad histórica más alta de las formas en su existencia coyuntural específica, una actualidad, como Adorno y Benjamin destacaron, que debe ser comprendida a través de una operación crítica que desarrolla las mediaciones constituidas del proceso social mediante el cual cualquier entidad singular viene a ser, que revela su interpenetración absoluta por la estructura histórica ontológica de una época. Por lo tanto, ahora me gustaría centrarme en nuestra época actual, la época de la modernidad capitalista, para explorar cómo llega a conformar y determinar las posibilidades y tendencias de la forma social natural y sus temporalidades. Y así como vimos con el análisis general de la forma social natural en sus dimensiones temporales, la importancia de captar la articulación compleja y abierta de la estructura temporal del trabajo y la estructura temporal de la reproducción. También aquí veremos que la determinación capitalista de la forma descansa también en una articulación particular del tiempo de trabajo y la temporalidad de la reproducción, lo que Massimiliano Tomba llama el ritmo mundo de la acumulación. Marx señala que en el capitalismo, el principio organizador de la actividad social y trabajo productivo del proceso de reproducción como un todo es la formulación y la acumulación del valor económico. Mediante este valor, a la vez que adquiere validez social universal, una especie de metaforma o forma general de objetividad es establecida, que sobredetermina la efectividad y potencial de todas las formas específicas. La sociedad capitalista se genera y se estructura alrededor de esa metaforma, que es la mercancía, como la forma universal del objeto. En su Grundrisse, Marx dice que en todas las formas de la sociedad hay un tipo específico de producción que predomina sobre el resto, cuyas relaciones asignan así rango y influencia a las demás. Es una iluminación general que baña todos los demás colores y modifica su particularidad. Es un éter particular que determina el gravedad específico de cada ser que se ha materializado en él. Precisamente, la estructura temporal del valor, la mercancía y el capital, tal y como se organiza internamente en el proceso de producción, circulación y reproducción, es la clave para entender las mutaciones del tiempo social y las formas que lo habitan en nuestra época. La presencia de valor como la forma general de las formas socionaturales, que corresponde a la forma capitalista de reproducción social, no solamente por lo tanto afecta a todo y cada
una de las formas singulares en su sentido práctico específico, sino también tiene un efecto correspondiente en la posible aparición y actualidad de la forma como tal, como la teoría de la fetish carácter de la mercancía de Marx da cuenta. El punto en el cual la valorización del capital viene a ser la condición mediadora esencial de la reproducción social en su totalidad es el punto en el cual esta forma mediadora abstracta se vuelve autónoma a una escala social y al punto en el cual se convierte en el sujeto automático del proceso. El telos que se expresa en su más totalizador y penetrante grado, en las dimensiones tanto subjetiva como objetiva de la vida social, moldeando y configurando todas las formas que dentro de él mismo aparecen. Dado que el valor, el aspecto directamente social y universal de la mercancía es la representación del tiempo socialmente necesario de trabajo, y una representación que transpone su duración cualitativa a una magnitud relacional cuantitativa, ya podemos subrayar el vínculo entre las reducciones prácticas y temporales implicadas en la determinación capitalista de la forma social natural. En este sentido, es especialmente importante el relato de Marx sobre la subsunción real del trabajo bajo el capital, que a través de las intervenciones técnicas y logísticas efectúa una mecanización, homogeneización y regularización de los tiempos de producción. Con la transformación primero formal y luego real o material de los procesos de trabajo, los ritmos y dinámicos temporales de las prácticas y luchas del pasado son suplantadas por nuevas formas isomorfas con las interminables transformaciones de la producción. Estas transformaciones se determinan y sincronizan según lo que Max Tomba ha llamado el ritmo mundial del trabajo necesario. Este ritmo mundial informa a los procesos de subsunción en la medida en que plantea el nivel de productividad al que deben atenerse los capitales individuales para funcionar dentro de la economía capitalista. Pero mientras que la función coercitiva del ritmo mundo puede ser singular, las formas materiales y los efectos disciplinarios que puede adoptar, así como las modalidades de resistencia que surgen en respecto a estas, son radicalmente heterogéneas. Y así, si acaso, la subsunción real produce una proliferación de formas temporales más que una inclinación homogénea, como homogeneizadora. Es precisamente aquí, creo, donde podemos hablar de la emergencia de formas sociales y temporalidades barrocas, que interrumpen y subvierten la uniformidad y linealidad del tiempo capitalista. Aunque el ritmo es mundial y cada vez más global en su alcance, sigue siendo local en su actualización y efectos traducidos. Los movimientos del capital de gran liquidez, los mercados de crédito y la primacia de la tasa de rendimiento son todos indicativos del deseo del capital de trascender esta especificidad. Pero su contradicción interna es que no puede, y tales cálculos siempre tienen que ser esquematizados, a veces violentamente o en momentos de crisis, contra los límites de las prácticas y formas sociales concretos. Así pues, a pesar de la penetración cada vez mayor del ritmo mundial del trabajo necesario, no está claro que pueda pensarse como una temporalidad sustantiva o incluso metatemporalidad en ningún sentido directo,
porque en última instancia solo es un principio dinámico, es decir, se constituye en las relaciones entre los tiempos como un mecanismo regulador. Como señala Massimiliano Tomba, en esta situación es el mercado mundial que tiene un papel privilegiado como el mecanismo de sincronización para las múltiples temporalidades superpuestos, mientras el Estado debe neutralizar asincronicidades intransigentes. Dice Tomba que la intervención del Estado en los conflictos es un instrumento que pretende monopolizar la violencia y neutralizar los conflictos, y no simplemente ocuparse de los asuntos de una clase. Dado que en algunos periodos históricos puede haber conflictos entre diferentes segmentos de las clases dominantes y entre estas y otros sectores no proletarios y no totalmente sincronizados, como los pequeños propietarios y las capas medias desclasadas. Lo que surge es un conflicto entre temporalidades políticas que pueden tener resultados diferentes. El mecanismo estatal intenta sincronizar estas temporalidades, incluso utilizando temporalidades asíncronas entre sí. Reforzada por la actividad política de los estados, los efectos de la subsunción real son profundos y no tienen precedentes históricos, destrozando las configuraciones tradicionales de las prácticas sociales y generando una revolución completa y constantemente repetida en la forma en que producimos y reproducimos nuestra existencia material. Un aspecto temporal central de esta tendencia es el desplazamiento del esquema antropológico como un punto axial alrededor del cual gira la producción, ya que la maquinaria y la automatización niegan la primacia del marco humano, la distribución y proporción de las funciones biológicas, así como los ritmos socioculturales dentro del proceso de trabajo. La subordinación de la síntesis metabólica que subyace a la producción de formas socionaturales a la síntesis económica de valor en su movimiento circulatorio se inscribe así en los propios medios y estructura del metabolismo, ya que el trabajo muerto pasa a ser el protagonista y los trabajadores se convierten en un apéndice del capital, nada más que una abstracción seca, como dice Marx. La teoría de la subsunción nos permite comprender este desplazamiento como una tendencia integral del capital, reconociendo al mismo tiempo su carácter discutido, contingente y en última instancia ambivalente. A modo de conclusión, quiero simplemente resumir y subrayar el horizonte político que implica este punto final. En la situación de la modernidad capitalista, los caminos plurales y no lineales de desarrollo, tanto de formas individuales como de la totalidad social, son reprimidos por el ritmo mundial de la acumulación de capital y su temporalidad fetichista de estasis. Bajo estas condiciones, la posibilidad de desarrollar otras formas sociales, tanto de objetividades particulares como del proceso social en su totalidad, es desterrada del imaginario social, sustituida por un presente permanente sin futuro. Sin embargo, un ritmo análisis crítico de las múltiples temporalidades de la forma social natural en el presente puede sacar a la luz las fisuras de las que pueden surgir nuevas formas y futuros. Como señala Lukács, la concentración de la filosofía en el conocimiento del presente, captado dialécticamente, surge precisamente como el único método epistemológico
posible de conocer lo que es realmente cognoscible sobre el futuro, las tendencias del presente que lo impulsan real y concretamente hacia el futuro. Aquí se establece el desafío de construir tal conocimiento crítico, mapear los mecanismos represivos de cohesión y indicar los puntos de tensión y contradicción, las fuentes de asincronicidad insurgente a partir de las cuales se puede desplegar otra trayectoria para la vida social. Muchas gracias. Andrés, no sé si la alcance a oír, pero bueno, Bueno, gracias Andrés, aquí te aplaudimos todos, no sé si alcanzaste a escuchar los aplausos, muchas gracias. Entonces, ahora pasamos a la ronda de preguntas, comentarios, ¿no? Para el intercambio con los dos ponentes. Con este problema de conexión que tuvimos, pues vamos a pasar entonces a comentar los dos textos al mismo tiempo. Pero bueno, no sé si hay preguntas en internet ahora o pasamos directamente primero a las preguntas aquí en la sala. No sé si alguien quiera comentar algo, tanto Andrea como Andrés. Nada más necesitamos que... quizás se escucha, pero Andrea, me gustó mucho. Quería profundizar en el tema metodológico. Precisamente me dio la impresión, quizás me mal, pero que había una impronta metodológica en Marx, que no era capital, que podía ser atrapada o conocida en lo que hace Bolívar Echeverría. Entendería y quería escucharte un poco más. Eso es. No sé si o quieres varias preguntas para hacer una Sí, la idea es que hay una relación entre el libro de Bolívar, que es titulado El discurso crítico, ¿no? Que escribió muy al principio de su carrera intelectual, ¿no? Y el de la modernidad de lo barroco, ¿no? Es decir, lo que es muy interesante cuando se leen los dos libros es que encontramos una caracterización del discurso crítico y del discurso barroco muy similar, ¿no? Entonces, y en particular cuando en el capítulo donde Bolívar Echeverría estudia a detalle el esquema del capital, ¿no? Entonces, a partir de ahí pensé que era posible analizar o interpretar el libro de Marx como un libro barroco, ¿no? De acuerdo con la, digamos, la manera en que Bolívar Echeverría entiende el barroco y el barroco, ¿no? Porque también otro punto interesante es que Echeverría, digamos, cuando habla de sus cuatro modernos, ¿no? Él señala que el único que realmente tiene la posibilidad de resistir al capital y de rebelarse es el barroco, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿no? ¿Qué ocurre en la obra de Marx, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre en el capital, ¿no? O qué podríamos pensar como ejercicio intelectual, ¿no? Preguntarnos, pues entonces, ¿qué pues, adopta Marx, ¿no? ¿Cuál de los cuatro? ¿No? Entonces, pues por eso se me ocurre hacer ese estudio, que digo, aquí es nada más una hipótesis de trabajo, ¿no? Todavía no la desarrollo. A mí me gustó mucho, digamos más, preguntaría sobre ello si es posible vectorizar esa interpretación hacia otras obras que sean de influencia de Echeverría, pensando en Benjamin, pensando en Heidegger, donde funcione más o menos tu metodología de trabajo. Poner en evidencia aquellas hebras, ¿no es cierto?, que todavía existen, que se pueden seguir, de otra manera no son tan evidentes. Recordemos que Polo siempre nos parafrasea, nos cita por detrás, y de otra manera es un ejercicio genealógico y al mismo tiempo, por supuesto, ¿qué otras obras, además del Capital, por ejemplo, Simon Side podría ser leído en tal barroco? No sé, ya, pero digamos a Benjamin me parece que sí, ¿no? A Benjamin creo que sí, uno podría leerlo también, ¿no? De manera barroca. Sí. No, gracias. Bueno, el otro compañero, eso la mano, quiere intervenir.
Muchas gracias, Andrea. Andrés, por tu ponencia. Cada una, creo que hay mucha tela de donde cortar. En el caso de la de Andrea, yo estoy de acuerdo con la argumentación general en términos de cómo sostener esta, digamos, interpretación, ¿no? de la lectura del Capital. Creo que los 4 puntos que propones, pues al menos digo, habrá que podrán platicar un poco más, pero en general son satisfactorios. A mí lo que me preguntaba un poco con lo que iniciabas la ponencia era con la idea de que el Marx del Capital, ¿no? De alguna manera deja atrás los atisbos románticos, ¿no? Que tiene en su época, en los libros de su época de juventud, ¿no? El manifiesto, los manuscritos parisinos, y que bueno, ¿no? Que ya de alguna manera, pues bueno, Marx naturalmente nunca se autodefinió como barroco, ni mucho menos tampoco su obra, pero que ya no encontramos ese tipo de rasgos, ¿no? Digamos, por llamarlo de una manera, románticos en su obra de madurez. Pensaba, ¿no? Y bueno, es una observación que muchas veces se hace con respecto al penúltimo capítulo del Capital, ¿no? Específicamente en el apartado 7, la tendencia histórica, donde Marx retoma, ¿no? Se retoma a sí mismo en el manifiesto, ¿no? Y pareciera que, bueno, hay muchos estudios que apuntan a que precisamente, y no el último que aparece, digamos, formalmente en el texto, es la conclusión real, ¿no? Y que por una cuestión más bien de edición se publica con un capítulo antes, ¿no? de la obra. Y si esto es cierto, incluso aunque no lo fuera, quería preguntarte esto, ¿no? ¿Qué impresión te da, digo, más allá de que en todo el primer libro del Capital no es recurrente, digamos, ¿no? Su acercamiento al tema de la revolución como tal, aquí pareciera que, pues esto, ¿no? Que sí da o sea, son 5 páginas de este último apartado, pero bueno, sí es, pues esto, ¿no? Explícitamente manifiesta su idea, al menos ahí, de dar, ¿no? a su obra, y si fuera esa la culminación, un enfoque ¿no? Romántico, ¿no? En la clave que un poco lo has expuesto, ¿no? Entonces quería primero conocer cuál es tu opinión al respecto. Bueno, sí, justamente la idea es que solo aparece en ese capítulo, ¿no? Que es el 24, ¿no? En realidad es casi que el último párrafo donde habla de la aquí de hecho lo dice Jameson, ¿no? La expropiación de los expropiadores, ¿no? Y también, bueno, pues en el capítulo primero, ¿no? En la sección 4 habla de un posible comunismo, ¿no? De la asociación de libres productores, ¿no? Que por ejemplo Karatani retoma, ¿no? Entonces, pero creo que estoy de acuerdo con Jameson, o sea, son solo indicios, ¿no? Es decir, en una obra de 3 tomos, Marx, en un párrafo al final del capítulo 24, habla, ¿no? De, digamos, el camino revolucionario que habría que tomar, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué ha dejado entonces esa retórica romántica? Y más bien, ¿no? Está haciendo lo que él consideraba un análisis científico, pero, ¿no? Que hace una crítica, digamos, al discurso de los economistas políticos, ¿no? Es decir, una ciencia, para Marx era una ciencia distinta, ¿no? Una ciencia no instrumental, no capitalista, en fin, como lo dice Bolívar, ¿no? Entonces, pues, o sea, sí estoy de acuerdo que ahí aparece, pero lo interesante es que es como un momentito, ¿no? En 3 tomos, ¿no? De la obra. Sí. ¿Algo más que quieran poner? Y estamos al pendiente ahí los que están conectados también, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo 2 preguntas muy breves. Una para Andrea y una para Andrés.
Bueno, para Andrea solamente yo estaba pensando en el libro del discurso crítico de Marx, cuando hablabas y nos explicabas tu propuesta y un poco yendo contra las posturas de Bolívar sobre el desarrollo no de un sistema, digamos, filosófico en términos occidentales, sino un discurso que vaya montándose y desmontándose, que es un poco la propuesta que entiendo que hace sobre lo barroco. Pensar hasta qué punto se puede hablar o no, ya tú no lo dirás porque lo has trabajado muchísimo más, si se puede pensar lo barroco como una especie de metodología en términos filosóficos. Y sobre todo por lo que nos decías ahora, ¿no? Cuando habla de un tema, utiliza este tipo de forma, yo la llamaría metodológica, no sé, por lo menos en un principio, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede hablar de lo barroco en la utilización, digamos, o en los usos o en los abusos del discurso crítico barroco como una metodología y hasta dónde no se puede hablar, ¿no? Y para Andrés, acerca de las temporalidades de la forma social natural, que es una cosa muy complicada, yo quisiera preguntarte que normalmente los estudios de lo barroco, en términos muy generales, empiezan a discutir o tienen un origen con un principio espacial más que temporal. Y solamente preguntarte, estoy hablando, o sea, pienso desde Leibniz, ¿no? Con la mónada y de ahí para adelante. Solamente preguntarte por qué empezar o por lo menos desarrollar, si no empezar, una propuesta a partir de la temporalidad en los términos barrocos. Escuchamos, Andrés. Sí, muchas gracias para la pregunta. Parte de la idea de explorar este concepto de la forma natural, la forma social natural, desde una perspectiva temporal, es abrir un poco la conexión entre los dos niveles en que la forma natural está determinada. El nivel más directo y el momento más directo del trabajo, que para Marx y para Bolívar es el momento en que la forma está formado, digamos, en el proceso laboral, el proceso de trabajo humano, con su estructura y su carácter específica, ¿no? Y el otro nivel del proceso social, el proceso de reproducción, dentro de cual estos actos de trabajo toman lugar. Y esos dos niveles tienen ambos su estructura temporal. Entonces, yo creo que es una lectura muy productiva pensar este concepto desde la perspectiva de la relación entre esos dos niveles de la temporalidad y su articulación. A desarrollar este marco en términos de un análisis del capitalismo y también de lo barroco, es un proyecto, es una tarea mucho más grande, ¿no? Y aquí solo pude hoy destacar unos como reflexiones iniciales que tiene que ver más con las dimensiones capitalistas de la determinación de la forma social natural. Pero lo que es muy interesante de lo barroco en este respecto, yo creo que es precisamente la idea de la manera en que la forma social natural
tiene aspectos que no corresponden, que no son reductibles a la temporalidad dominante del capitalismo y de la modernidad que viene de Europa, ¿no? Entonces, lo barroco tiene un clave, una posibilidad de pensar que puede ser muy importante en abrir esa conceptualización del forma social natural en términos de la idea de múltiples temporalidades. Entonces, pues es algo a desarrollar y aquí no pude como ir muy profundo en esa cuestión de lo barroco con relación a la forma social natural y sus temporalidades. Pero yo creo que precisamente como la barroco tiene algo de asincronicidad, asíncrono con los temporalidades dominantes, tiene algo muy importante para pensar esta cuestión precisamente. Andrea. Sí, yo creo que justamente lo que hace Echeverría en uno de los capítulos de la modernidad de lo barroco es justamente, hay un capítulo justamente sobre la filosofía y lo barroco, ¿no? Y otro capítulo donde habla del método barroco, ¿no? Y me parece que ahí justamente él dice de alguna manera los 4 puntos que señalé, ¿no? Que digamos definen a la metodología barroca, ¿no? Que es esta representación ficcional, dar forma o exacerbar, ¿no? La facultad de dar forma al discurso. Por ejemplo, que en Marx, yo lo expliqué como cambiar constantemente, ¿no? El método de exposición, ¿no? Esto que pasa desde un método analítico a un método genealógico, ¿no? Luego viene el capítulo 3 donde, digamos, utiliza el método dialéctico, ¿no? Y lo utiliza pues a profundidad, ¿no? Y después de repente nos cambia, ¿no? Y empieza a hablar, empieza a, digamos, a poner ahí extractos larguísimos, ¿no? De los crónicos, de las crónicas de los inspectores de fábricas, ¿no? Y esto pues de alguna manera, ¿no? Impresiona a la hora de ir leyendo, ¿no? Y además de que a lo largo del texto nos está todo el tiempo poniendo acertijos, ¿no? Y nos está obligando a, de alguna manera, a avanzar en lo que él va a resolver, ¿no? Después, ¿no? Como cuando nos pregunta cómo podemos obtener un valor en un intercambio de mercancías entre iguales, etcétera, ¿no? Entonces, el otro punto importante para Echeverría es esta intención de trascender, digamos, la racionalidad capitalista, ¿no? Esta idea de que siempre avanzamos por disyuntivas, ¿no? Y en Marx siempre encontramos, ¿no? Ese tercero excluido, ¿no? La búsqueda de ese tercero excluido. Entonces creo que sí, en la modernidad de lo barroco, pues Echeverría sí de alguna manera formula lo que sería un método, ¿no? Que se puede utilizar en filosofía. Sí. Yo también tendría unas preguntas, pero Andrés, fue un gusto escucharte. Me encantó esto de la proliferación de formas temporales. Creo que también hay una proliferación de formas espaciales, pero tú te centraste en la temporalidad. Y cuando te estaba escuchando, tú ya hiciste referencia a otros autores, pero seguramente has oído de Marramao, Giacomo Marramao, ¿no? Que él ha trabajado también, no exactamente en tu dirección, pero sí ha retomado algunos aspectos de cuando pone en cuestión esta idea de que solo tenemos el tiempo circular o el tiempo lineal, ¿no? Como flecha. Pero lo que es interesante es que incluso en esas visiones tradicionales del tiempo hay una diversidad, ¿no? O sea, el tiempo circular se puede entender de distintas maneras, igual que el tiempo lineal. Pero Marramao lo que señala es que más bien hoy el tiempo lo tendríamos que pensar más bien como estratos geológicos, y estratos geológicos no tanto como cuestiones inamovibles, ¿no? O sea, sino justo esta tierra que se va moviendo y que algo que era en el pasado puede surgir y algo novedoso quedarse enterrado, en fin, que hay una movilidad también en la idea del tiempo.
Entonces, quisiera oír tu opinión ante esto, que obviamente nada más lo planteo, pero algo que también me ha gustado de tu trabajo, porque si bien Marx y el barroco, pero en fin, estamos hablando del siglo XIX y pues Bolívar, pues es siglo XX, ya estamos en el XXI, ¿no? Sé que recuperan mucho a Bolívar, me parece muy bien, pero tal vez habría que jalar más a Bolívar, más hacia nuestros días. Y me gustó mucho esta idea que tú estás señalando también de distintos niveles, desde los locales a cuestiones regionales o globales. O sea que el capitalismo hay que también tomarlo en cuenta en sus diversos niveles o sí, o coyunturas, no sé, dependiendo de qué es lo que querramos subrayar. Pero algo que creo que hay que tomar en cuenta también son autores como Bauman, que nos habla de las vidas desperdiciadas, porque siempre estamos en relación al trabajo, la producción, la mercancía, y tal vez también tenemos que empezar a pensar los que no tienen trabajo, los que no tienen acceso a los que no consumen, ¿sí? Porque esos están planteándonos también un problema no solo teórico, sino sobre todo político, que es la beta que a mí me interesaría. Y con Andrea, otro comentario que estábamos diciendo, es que tal vez cuando estaban preguntando que si otro texto podría ser barroco, ¿no? Bueno, es que tal vez lo barroco también es una manera de leer. O sea, no es solo una manera de escribir, sino también una manera de leer. O sea, la metodología no solo es para hacer cosas, sino también para leerlas, analizarlas, revolverlas, tronarlas, fisurarlas, no sé, volverlas porosas, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos tenemos que pegar a la estructura de Marx o qué tanto nosotros vamos a sacar a Marx, más de lo que incluso Marx podría haber dicho, porque estaba en el siglo XIX, no le podemos pedir que haya pensado la poscrisis del 2008, ¿no? Pero bueno, esos serían como comentarios, me gustaría mucho escuchar sus opiniones, y a ambos los felicito, muy buenos textos, y me da mucho gusto ver que las nuevas generaciones le están entrando duro a estos temas. Sí, muchas gracias. Mucho a pensar en lo que ha dicho. Yo creo que los dos conceptos o mecanismos conceptuales más importantes en este campo teórico son esa que dijiste del seguimientos, de los niveles, y también... Me apachurraste el botón. Perdón. ¿Me oyen bien? Ya, ahora sí, se Ok. perdió un poco el audio. Ya estamos bien. Dijo que yo creo que las dos cosas más importantes conceptualmente en este campo teórico son cuando pensamos de esa cuestión de los ritmos mundiales, de las formas sociales. Una es cómo sincroniza o en qué encontramos la unidad de esas diversas temporalidades. Entonces, una pregunta es sobre la sincronización de las temporalidades. Y es en con relación a esta cuestión que, pues yo creo que el concepto que tiene Max Tombe de la ritmo mundial, de la acumulación, es muy importante como un concepto que nos permite pensar cómo es que esas diversas temporalidades tienen su unidad o su articulación. Y la manera en que conceptualizamos esa unidad, esa síntesis, va a ser la manera en que entendemos la unidad de la sociedad global, ¿no? Que va a ser global por
el futuro inmediato. Y yo creo que Maramao tiene un planteamiento muy interesante con relación a esta dinámica de síntesis. Dice Maramao que la tendencia de esa síntesis mundial es de integración económica, pero diferenciación cultural y étnica. Y esa tendencia genera muchos conflictos en el presente. Entonces, ese planteamiento de Maramao puede servir mucho para entender los conflictos del presente, en que tenemos una sociedad global que es cada vez más integrado en un nivel económico, pero en que encontramos muchos conflictos y muchas diferencias culturales y étnicas. Y el otro cuestión es sobre los niveles, ¿no? Y los sedimentos. Y yo creo que aquí las ideas de Benjamin y Adorno son muy, muy útiles para pensar cómo es que los objetos tienen dentro sí, las formas social naturales dentro sí, tienen una acumulación de niveles históricas, ¿no? Y lo que dice Adorno es un proceso crítico. Pueden abrir y pueden permitir acceder a esos niveles, ¿no? Esas historias reprimidas, que es algo también que Benjamin habla mucho de las historias reprimidas, ¿no? No realizadas del pasado. Entonces yo creo que esa articulación entre esos dos conceptos, ¿no? Del sedimentos, de los niveles y de la síntesis, las lógicas de síntesis mundial son los dos claves en este campo. Muy bien, muchas gracias. Lo único es, yo creo que hay que repensar la idea de unidad, si la unidad es realmente unidad o de abarcante o no, en fin, ahí ya uno se metería también en otras discusiones, pero muy interesante tu planteamiento. Muchas gracias. Andrea. Sí. Bueno, lo que se me ocurría, pues, es que una de las cosas que es interesante del método barroco, ¿no? Y que la teoría crítica utiliza, es que exige al lector, ¿no? Prestar una atención que va en la forma en la que se está escribiendo el texto, es decir, que va más allá del contenido, ¿no? Porque ahorita que me preguntabas, pues que no se puede leer todo de manera barroca, no, o sea, digamos, uno podría interpretar todo texto, ¿no? De acuerdo con este principio, ¿no? Que nos propone Echeverría, pues me quedé pensando que pues sí hay una filosofía que no, ¿no? Es decir, la filosofía analítica, que por lo general, bueno, desde mi perspectiva, nos exige más entrar en el contenido, ¿no? Y no tanto pensar en la forma del discurso. Pero tú podrías fijarte en la forma que los analíticos hacen eso, ¿no? Pero es que, esa, digamos, está de alguna manera, es decir, la forma del discurso se repite una y otra vez, ¿no? Digamos, ese es el objetivo de la lógica formal, ¿no? Establecer como una estructura formal que podamos utilizar como herramienta, ¿no? Para los diferentes problemas que nosotros, ¿no? No quieres romper esa filosofía. Y lo que hace el barroco es romper siempre con eso y ofrecernos nuevas formas, ¿no? Y tratar de, digamos, desarrollar nuevas formas, ¿no? Para representar un contenido específico. Entonces, siempre en el texto está exigiendo del lector, ¿no? Tratar de descubrir cuál es la forma de representación, ¿no? Estoy pensando, es lo que hace Horkheimer, ¿no? Cuando leemos a Horkheimer siempre nos está exigiendo, ¿no? No solo comprender su idea, ¿no? La tesis que está defendiendo, sino también la forma en la que la está representando, ¿no? Lo digo, Benjamin es como bastante más clara en él esa idea, ¿no? Y Adorno, ¿no? Y están siempre de alguna manera transformando su discurso, digamos, la forma de su discurso. Creo que esa es una de las características pues, más importantes de la teoría crítica. Sí, pero tú no crees que puedes no. Pero si haces una lectura crítica de la filosofía analítica, es justo no aceptarles esa forma de esa filosofía. Sí, claro, Okay. claro, no estoy de acuerdo. Sí. Okay. Sí. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Algún otro comentario?
Bueno, tengo otro par de preguntas, pero no son mías. Son de Omar, un compañero del proyecto, y hace una pregunta a Andrés y una pregunta a Andrea, de manera muy rápida. Andrés le pregunta si crees, Andrés, que la politemporalidad de los procesos de producción, distribución y de los bienes de consumo en el capitalismo tienen relaciones análogas con la politemporalidad de los fenómenos estéticos musicales, como por ejemplo el de la polifonía. Bueno, Omar es músico, ¿no? Entonces, yo agregaría tal vez del contrapunto, ¿no? Más allá de la polifonía, pero... Y Andrea le pregunta si tú, Andrea, crees que Bolívar Echeverría consideraba que las aproximaciones teóricas de Marx hacia el capital estaban barroquizadas debido a su constante actualización formal en el sentido de no cerrar nunca hacia una perspectiva única, ¿no? Primero, no, que primero. Sí, sí, sí. Y ya vamos cerrando. Sí, Andrés. Sí, la verdad es, yo soy muy escéptico de las homologías entre el arte, las formas estéticas y las formas sociales. Yo creo que la mediación es un poco más complejo que una homología entre las formas, por ejemplo. Por supuesto, hay ciertos argumentos, planteamientos de Adorno sobre la música y la relación entre la música y la sociedad. Yo quiero mencionar solo el trabajo de un artista que trabaja mucho con el sonido y la música, que se llama Maten, que es un artista de España, que plantea un concepto en su nuevo libro de disonancia social y trabaja en una manera muy interesante con el concepto de disonancia. Y las límites de la experimentación como una forma en que enfrentamos a los límites de la sociedad capitalista y la manera en que la alienación surge dentro del mundo de la cultura y la música. Entonces, yo creo que este concepto de la disonancia social tiene algo muy interesante, pero en general no creo que las formas estéticas simplemente son conformadas simétricamente con las formas sociales. ¿Podrías repetir el autor? Disonancia social, dijiste. ¿Y cuál Sí. es el autor? Maten. Martin. Okay. Gracias. Sí. Bueno, vamos con Andrea. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Mar. Sí, me parece que la idea general es que digamos, la forma de representación tiene que ser apropiada al objeto que se está estudiando, ¿no? Y en el caso del capitalismo, como es digamos, una forma de reproducción que siempre está transformándose a sí misma, entonces exige también, ¿no? La transformación del discurso, ¿no? Que representa el capital, ¿no? Es decir, por ejemplo, el capital en su forma contemporánea, ¿no? Nos exigiría otra forma, digamos, de viable y de exponerlo, ¿no? O sea, el capital, digamos, el neoliberalismo, el capital basado en la acumulación originaria, ¿no? Bueno, nada más. Bueno, pues por ahora yo creo que ya vamos a ir cerrando. Les agradezco a los dos ponentes, a los que participaron con sus comentarios, con sus preguntas. Y nada más queda recordarles que esta fue el primer día del coloquio, ¿no? Mañana continúa, aunque en las instalaciones de posgrado,
Y empezamos en la sala 2 a las 10 de la mañana, que van a exponer Sonia Torres Ornelas y Luis Guillermo Martínez Gutiérrez. Sí, bueno, nos vemos mañana. Gracias por su participación.